Millonario estéril. Se casó con su asistente y sus amigos se burlaron de él. Pero meses después, ella lo sorprendió con gemelos. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado, Sebastián? Carolina sostenía su teléfono con manos temblorosas mientras miraba la foto que había aparecido en todos los portales de chismes. Mis padres van a pensar que soy una cualquiera. Sebastián se pasó las manos por el cabello, paseando de un lado a otro en la suite del hotel. La imagen los mostraba a ambos entrando al elevador la noche anterior, su mano en la espalda de ella, las caras demasiado cerca, demasiado íntimas para ser solo jefe y empleada. No sabía que nos estaban siguiendo, murmuró él deteniéndose frente al ventanal que daba a Manhattan. Carolina, lo siento, esto va a arruinar tu reputación. ¿Mi reputación? Ella soltó una risa amarga. Sebastián, tú tienes inversores conservadores. Esto puede costar millones a la empresa. El teléfono de Carolina no dejaba de sonar. Reporteros, números desconocidos, incluso su hermana desde Medellín preguntando si era cierto lo que decían las noticias. El magnate Sebastián Mendoza y su misteriosa amante, leyó Carolina desde la pantalla de su celular. Misteriosa amante, como si fuera una... No digas eso. Sebastián se acercó a ella, sus ojos verdes llenos de culpa. Esto es mi culpa. Yo te puse la mano en la espalda. Yo sugerí que cenáramos juntos después de las reuniones. Habían trabajado hasta las 11 de la noche, cerrando el acuerdo más importante de la empresa. Sebastián había insistido en celebrar con una copa en el bar del hotel, algo que nunca hacían. Por primera vez en 3 años de trabajar juntos, habían hablado de cosas que no fueran trabajo. Carolina le había contado sobre su familia en Colombia, sobre cómo había llegado a México con 2 maletas y muchos sueños. Él le había hablado de la presión de manejar el imperio que su padre había construido. Por un momento, habían sido solo 2 personas conversando, no el millonario y su asistente, solo Sebastián y Carolina. Los reporteros ya están abajo en el lobby, dijo Carolina asomándose por la ventana. No puedo salir así. Van a seguirme hasta mi apartamento. Van a molestar a mis vecinos. Sebastián la observó. Carolina siempre había sido hermosa, pero esa mañana, con el cabello revuelto y sin maquillaje, vestida solo con la bata del hotel, se veía vulnerable. Durante 3 años había sido su asistente perfecta, profesional, eficiente, siempre un paso adelante de lo que él necesitaba, pero ahora la veía como mujer por primera vez. «Tenés razón», murmuró ella, con ese acento colombiano que se le marcaba cuando estaba nerviosa. «Esto va a arruinar todo. Voy a tener que renunciar». «No». La palabra salió de la boca de Sebastián antes de que pudiera pensarla. «No vas a renunciar». «¿Cómo que no?» «Sebastián, sé realista. Después de esto, no puedo seguir siendo tu asistente. Tu imagen, la empresa, cásate conmigo». El silencio llenó la habitación. Carolina lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué dijiste? ¿Que te cases conmigo?» Sebastián se acercó más, sus palabras saliendo rápidas y decididas. «Si estamos casados, no es un escándalo, es una historia de amor». «Sebastián, estás loco. Piénsalo, Carolina, si decimos que llevamos meses saliendo en secreto y que nos casamos por amor, toda esta controversia desaparece». Los inversores conservadores aman las historias de amor tradicionales. Carolina se dejó caer en el sillón de la suite, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y después qué? ¿Vivimos como casados para siempre? No tiene que ser para siempre. Sebastián se sentó frente a ella. 1 año, tal vez 2, hasta que todo se calme. Después podemos divorciarnos discretamente. Te aseguro que salgas de esto con suficiente dinero para no preocuparte nunca más. ¿Un matrimonio de conveniencia? Carolina negó con la cabeza. Sebastián, eso es la única manera de salvar tu reputación y mi empresa. Él tomó sus manos. Carolina, confío en vos más que en cualquier persona en el mundo. Si tengo que casarme con alguien, prefiero que sea con vos. El teléfono de Carolina volvió a sonar. Esta vez era su madre. «Mija, ¿qué está pasando? Los vecinos me están enseñando fotos tuyas en internet». Carolina colgó sin responder. Miró a Sebastián.
que la observaba con una mezcla de desesperación y determinación que nunca había visto en él. ¿Estás completamente seguro de esto? Completamente. Carolina cerró los ojos, pensando en su familia en Medellín, en el apartamento que tanto le había costado conseguir, en los 3 años que había invertido construyendo su carrera al lado de Sebastián. Está bien, susurró. Me caso contigo. 2 horas después estaban en el juzgado de Manhattan. Sebastián había conseguido una licencia de matrimonio express y 2 testigos que no los conocían. Carolina llevaba un vestido blanco simple que habían comprado en una tienda del hotel. No había flores, no había familia, no había amor. Solo 2 personas tratando de salvar sus vidas de un escándalo. Cuando el juez dijo, puede besar a la novia, Sebastián dudó por un segundo. Después, con mucha suavidad, rozó los labios de Carolina con los suyos. Fue un beso casto, apropiado para un matrimonio de conveniencia. Esa noche, de vuelta en la suite del hotel, ninguno de los 2 sabía qué hacer. Habían bebido champán para celebrar el éxito de su plan. Habían llamado a algunos medios para confirmar su romance secreto. Habían actuado como recién casados enamorados. Pero cuando se quedaron solos, la realidad los golpeó. «Podés dormir en el sofá», dijo Carolina señalando hacia la sala. «Yo me quedo en la cama». Carolina, algo en la voz de Sebastián la hizo voltear. Él la miraba de una manera diferente, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. «¿Qué?» «Nada. Solo, gracias por hacer esto». El champán, la tensión del día, el alivio de haber encontrado una solución, todo se mezcló en el aire entre ellos. Carolina dio un paso hacia él y después otro. «Sebastián, ¿sí? ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?» En lugar de responder, él acortó la distancia entre ellos. Esta vez, cuando la besó, no fue un beso de conveniencia, fue real. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Sebastián desde la cocina, extendiendo una taza de café hacia Carolina. Ella se detuvo en seco al escuchar su nuevo apellido. Habían regresado de Nueva York 3 días atrás y todavía no se acostumbraba a que la llamaran así. «Gracias», murmuró evitando mirarlo directamente. Ninguno de los 2 había hablado sobre lo que pasó esa noche en el hotel. Habían despertado en la misma cama, pero actuaban como si nada hubiera ocurrido, como si fuera parte del acuerdo. El penthouse de Sebastián en Polanco era impresionante pero frío. Todo era blanco, gris o negro. Ni una sola foto familiar, ni un objeto personal que mostrara quién era realmente. Carolina se sentía como si viviera en una revista de decoración. «¿Cómo vamos a manejar esto en la oficina?», preguntó ella, sentándose en la isla de la cocina. «Como siempre, profesional. Nadie tiene que saber que esto es temporal». Sebastián llevaba un traje impecable, como todos los días, pero Carolina notó que tenía ojeras. Tampoco había dormido bien. «Sebastián, necesitamos reglas». «¿Qué tipo de reglas?» «Límites. ¿Qué hacemos, qué no hacemos? ¿Cómo actuamos cuando estamos solos versus cuando hay gente?» Él se sirvió más café, pensativo. «Tenés razón. En público somos una pareja enamorada. En privado somos socios en un acuerdo», terminó Carolina. «Exacto». Pero mientras lo decía, Sebastián recordó cómo se había sentido al despertarse con Carolina entre sus brazos. Por primera vez en años, no había tenido pesadillas sobre decepcionar a su padre. El teléfono de Sebastián sonó. Era Ricardo, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Hermano, ¿es cierto lo que dicen las noticias? ¿Te casaste con tu secretaria?» «Asistente ejecutiva», corrigió Sebastián, mirando a Carolina. «Y sí, nos casamos». «Sebastián, ¿estás loco? ¿Qué van a decir los clientes? Los inversores. Van a decir que me enamoré. Pero ella es una empleada, hermano. Una inmigrante. ¿Qué va a pensar tu círculo social?» Carolina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sebastián vio su expresión y se enojó. «Mi círculo social puede irse al diablo, Ricardo. Carolina es mi esposa ahora». Está bien. Pero hermano, Valeria está organizando una fiesta este sábado. Van a estar todos. Será la primera vez que presentes a tu esposa». Sebastián miró a Carolina, que negaba con la cabeza discretamente. «Ahí estaremos». Después de colgar,
Carolina lo enfrentó. ¿Por qué aceptaste? ¿Escuchaste lo que dijo? Para ellos soy solo una empleada inmigrante. Porque si no vamos van a pensar que tengo vergüenza de vos. Y no la tengo. Sebastián, yo no pertenezco a ese mundo. No sé cómo actuar en esas fiestas. Sos inteligente, elegante y más educada que la mitad de esos idiotas, dijo él acercándose a ella. Vas a estar perfecta. El sábado por la noche, Carolina se miró en el espejo de su nuevo closet. Sebastián le había comprado un vestido negro de diseñador que le quedaba perfecto, pero se sentía como si estuviera usando un disfraz. La fiesta era en la casa de Ricardo en Las Lomas. Cuando llegaron, Carolina sintió todas las miradas sobre ella. Las mujeres la evaluaban de pies a cabeza. Los hombres hablaban en voz baja con Sebastián. Así que tú eres la famosa Carolina, dijo Valeria apareciendo de la nada con una copa de champán. La que conquistó al soltero más codiciado de México. Valeria era todo lo que Carolina no era. Rubia, alta, con esa confianza que solo da haber nacido en cuna de oro. Había sido novia de Sebastián 2 años atrás. Sebastián es un hombre increíble, respondió Carolina diplomáticamente. Sí, bueno, supongo que para una chica como tú, casarse con él debe ser como ganar la lotería. Valeria, la voz de Sebastián sonó como una advertencia. ¿Qué? Solo estoy siendo amigable, sonrió falsamente, aunque debo admitir que me sorprende. Nunca pensé que Sebastián sería del tipo que se casa por compasión. No me casé por compasión, dijo Sebastián, rodeando la cintura de Carolina con su brazo. Me casé por amor. ¡Qué romántico!, exclamó Valeria. Y dime, Carolina, ¿ya están pensando en bebés? Aunque, bueno, conociendo a Sebastián supongo que no hay prisa. Al menos sabemos que no habrá pequeños accidentes. El comentario cayó como una bomba. Carolina sintió como Sebastián se tensaba a su lado. Valeria sonrió con satisfacción, como si hubiera dicho algo muy gracioso. Disculpen, murmuró Carolina, alejándose hacia el jardín. Sebastián la siguió, pero antes de poder alcanzarla, Ricardo lo detuvo. Hermano, ¿estás bien? Te ves tenso. Estoy perfecto. Mira, sé que esto es nuevo para ti, pero ¿estás seguro de que ella es la indicada? Es muy diferente a nosotros. ¿Diferente? ¿Cómo? Vamos, Sebastián. Ella viene de otro mundo, otra clase social. ¿Qué pasa cuando se aburra de jugar a ser rica? ¿Cuando quiera algo más que tu dinero? Sebastián miró hacia el jardín, donde Carolina estaba sola junto a la piscina. Carolina no es así. ¿Cómo podés estar tan seguro? La conoces hace 3 años como empleada, no como mujer. Esa noche, durante el camino a casa, ninguno de los dos habló. Carolina miraba por la ventana, procesando las humillaciones de la velada. Lamento lo que dijo Valeria, dijo finalmente Sebastián. ¿Es cierto? ¿Qué cosa? Lo que insinuó sobre que no puede haber accidentes. Sebastián se tensó, apretando el volante. Sí, es cierto. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era relevante para nuestro acuerdo. Carolina asintió, pero algo en su pecho se apretó. Había estado empezando a imaginar, tal vez, que su matrimonio falso podría convertirse en algo real. Pero Sebastián no podía darle hijos. Y eso cambiaba todo. En casa, Carolina se fue directamente a su habitación. Sebastián se quedó en la sala sirviéndose un whisky. 1 hora después, escuchó sollozos suaves desde la habitación de Carolina. Se acercó a la puerta y la encontró abierta. Ella estaba en el balcón, hablando por teléfono con alguien en Colombia. No, mami, estoy bien. Sí, él es bueno conmigo. No, no es como dicen en las noticias. Sebastián se dio cuenta de que Carolina estaba mintiendo. Estaba protegiendo su imagen, incluso con su propia familia. Carolina, ella se limpió las lágrimas rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Perfecta. Solo hablando con mi mamá. Sebastián entró al balcón y se paró junto a ella. Sé que esta noche fue difícil. Forma parte del acuerdo, ¿no? Actuar como tu esposa. Sí, pero nada, Sebastián. Esto es lo que acordamos. Él la miró viendo realmente por primera vez el costo que este arreglo tenía para ella. Carolina, yo... Buenas noches, Sebastián. Ella entró a su habitación y cerró la puerta. Sebastián se quedó en el balcón,
preguntándose por qué se sentía como si hubiera perdido algo importante, algo que ni siquiera sabía que tenía. Carolina corrió al baño por tercera vez esa mañana, con la mano en la boca tratando de contener las náuseas. Se miró en el espejo después de vomitar. Estaba pálida, ojorosa, y definitivamente no se veía como la esposa perfecta de un millonario. «Debe ser el estrés», murmuró, enjuagándose la boca. Habían pasado 4 meses desde la boda, y la rutina diaria se había vuelto extrañamente cómoda. Sebastián salía temprano a trabajar, ella llegaba 1 hora después a la oficina, y por las noches cenaban juntos mientras revisaban los compromisos sociales de la semana, como compañeros de cuarto muy educados. Pero las náuseas matutinas habían empezado hace 2 semanas, junto con un cansancio que no podía explicar. «Carolina», la voz de Sebastián llegó desde la habitación. «¿Estás bien?» «Sí, ya salgo». Se puso el traje sastre que había elegido para la reunión con los inversionistas japoneses. Sebastián había comentado que era importante causar buena impresión, y ella siempre se tomaba en serio su trabajo, aunque ya no supiera exactamente cuál era su trabajo. Asistente ejecutiva o esposa de conveniencia. En el desayuno, el olor del café la golpeó como una bofetada. Se tapó la nariz discretamente. «¿No vas a desayunar?», preguntó Sebastián, notando que solo había tocado la fruta. «No tengo hambre». Él la estudió con esos ojos verdes que últimamente la ponían nerviosa. «¿Te sientes bien? Te ves cansada». «Estoy perfecta», mintió ella, tomando su bolso. «¿Nos vamos?». En la oficina, Carolina trataba de concentrarse en los reportes financieros, pero las letras se difuminaban frente a sus ojos. El mareo la golpeó de repente y tuvo que agarrarse del escritorio. «Señora Mendoza, ¿se encuentra bien?», preguntó Sofía, la recepcionista. «Sí, solo necesito un poco de aire». Pero cuando trató de levantarse, las piernas no la sostuvieron. Lo último que recordó fue el grito de Sofía y el sonido de su cuerpo golpeando el suelo. Despertó en una camilla, con Sebastián sosteniendo su mano. Su cara mostraba una preocupación que no había visto nunca. «¿Qué pasó?». «Te desmayaste en la oficina», dijo él acariciando su frente. «Llevas aquí 1 hora. El médico quiere hacerte unos estudios». «No es necesario, ya me siento mejor». «Carolina, te desmayaste. Eso no es normal». El doctor Hernández entró con una sonrisa tranquilizadora. «Señora Mendoza, vamos a hacerle algunos análisis básicos, solo para descartar cualquier cosa. ¿Cuándo fue su última menstruación?». Carolina se quedó helada. Con todo el drama de los últimos meses, no había prestado atención a su ciclo. «Yo no estoy segura». «Está bien, haremos una prueba de embarazo también, solo por rutina». Sebastián se tensó al escuchar la palabra embarazo. Carolina vio cómo su rostro se puso pálido. «Doctor, eso no es posible», dijo Sebastián rápidamente. «Mi esposa no puede estar embarazada». «¿Por qué no, señor Mendoza?». «Porque nosotros...». Sebastián se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado. «Solo haga los otros análisis». 1 hora después, el doctor Hernández regresó con una expresión que Carolina no pudo descifrar. «Señora Mendoza, felicidades. Está embarazada de aproximadamente 12 semanas». El silencio llenó la habitación como una bomba. Carolina sintió como si el mundo se hubiera detenido. «Eso es imposible», susurró Sebastián. «Además», continuó el doctor, «por los niveles hormonales parece que son gemelos». Carolina miró a Sebastián, quien había retrocedido hasta la pared como si hubiera visto un fantasma. «Doctor, ¿puede darnos un momento a solas?», pidió ella con voz temblorosa. Cuando se quedaron solos, Sebastián la miró con una mezcla de confusión y algo que parecía sospecha. «¿Cómo es posible?». «¿Cómo que cómo es posible?». Carolina se incorporó en la camilla. «Tuvimos relaciones, Sebastián, en Nueva York. Pero yo no puedo... Los médicos dijeron...». «Bueno, obviamente los médicos se equivocaron». Sebastián negó con la cabeza, caminando de un lado a otro. «No, esto no puede estar pasando. Llevé años haciéndome estudios. 3 doctores diferentes me confirmaron que era estéril». «¿Y qué estás insinuando?». La voz de Carolina se elevó peligrosamente. «No sé qué pensar, Carolina. Esto es físicamente imposible para mí». Carolina se bajó de la camilla, furiosa. «¿Me estás acusando de haberte sido infiel?».
Yo no dije eso. Sí lo dijiste. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Cómo te atreves? ¿Cuándo habría tenido tiempo de engañarte? Vivo en tu casa, trabajo en tu empresa, estoy contigo las 24 horas del día. Carolina, cálmate. No me voy a calmar, gritó ella. Durante 4 meses he actuado como tu esposa perfecta. He soportado las burlas de tus amigos. He fingido que esto no me duele. Y ahora me acusas de traicionarte. Porque esto es imposible, gritó él de vuelta. No puedo tener hijos, Carolina. Es lo único que sé con certeza sobre mí mismo. Pues ya ves que te equivocaste. El silencio cayó entre ellos como una pared. Carolina se limpió las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sebastián? Que por un momento, cuando el doctor dijo felicidades, yo sentí felicidad real. Por un segundo idiota pensé que tal vez esto podría unirnos, que tal vez podríamos ser una familia de verdad. Su voz se quebró en la última palabra. Pero tienes razón, esto es solo un acuerdo de negocios. Y los bebés no estaban en el contrato. Carolina tomó su bolso y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? A casa. Tu casa, se corrigió amargamente. A pensar qué vamos a hacer ahora. Carolina, espera. No, Sebastián, ya dijiste lo que pensabas. Ahora déjame procesar que el hombre con quien me casé piensa que soy capaz de traicionarlo. Sebastián se quedó solo en el consultorio, con las palabras del doctor resonando en su cabeza. Gemelos. Carolina estaba embarazada de gemelos, y si los bebés eran suyos, como ella insistía, entonces toda su vida había sido una mentira. Los médicos, los años de creer que era defectuoso, la razón por la cual nunca se había permitido enamorarse realmente, todo podría ser falso. Esa noche, Carolina se encerró en su habitación sin cenar. Sebastián se quedó en su oficina hasta muy tarde, haciendo llamadas telefónicas. Cuando finalmente subió, vio luz bajo la puerta de Carolina. Tocó suavemente. «¿Carolina?» «Vete, Sebastián. Por favor, necesitamos hablar. Ya hablamos bastante por hoy». Sebastián apoyó la frente contra la puerta. «Hice una cita con el doctor Morales, un especialista en fertilidad. Quiero hacerme nuevos estudios». No hubo respuesta del otro lado. «Carolina, si estos bebés son míos, si yo estaba equivocado todo este tiempo...» La puerta se abrió. Carolina tenía los ojos hinchados de llorar. «¿Sí? ¿Qué pasa si estabas equivocado? Entonces te debo la disculpa más grande de mi vida». Carolina lo miró fijamente. «Los bebés son tuyos, Sebastián. Nunca he estado con otro hombre desde que nos casamos. Nunca he estado con nadie que no seas tú». Sus palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. No solo le estaba diciendo que los bebés eran suyos, le estaba diciendo que él había sido su único amante. «Carolina, ve a hacerte tus estudios», dijo ella, cerrando la puerta suavemente. «Pero cuando compruebes que estoy diciendo la verdad, espero que recuerdes este momento. Espero que recuerdes que dudaste de mí cuando más necesitaba que confiaras en mí». Sebastián se quedó del otro lado de la puerta, sintiendo como si hubiera perdido algo mucho más importante que solo un argumento. Había perdido la confianza de la única persona que realmente importaba. Dos. «Sebastián, necesitas sentarte para esto», dijo la doctora Patricia Morales, cerrando la carpeta con los resultados de los análisis. Habían pasado 3 días desde el desmayo de Carolina. 3 días de silencios incómodos, de comida sin conversar, de Carolina evitando cualquier contacto visual con él. Sebastián había dormido poco, consumido por la posibilidad de haber estado equivocado durante tantos años. ¿Qué dicen los estudios? Tus niveles de fertilidad son bajos, pero no inexistentes. Es difícil para ti concebir, pero no imposible. Sebastián, nunca fuiste completamente estéril. El mundo se tambaleó bajo los pies de Sebastián. Pero los doctores, cuando tenía 20 años, 3 especialistas diferentes me dijeron, ¿puedo ver esos reportes médicos? Sebastián sacó de su maletín las carpetas que había guardado durante 15 años, como evidencia de su defecto. La doctora Morales los revisó con el ceño fruncido. «Esto es muy extraño. Los números en estos reportes no coinciden con tus estudios actuales. De hecho, algunos de estos datos parecen alterados».
¿Alterados? Sebastián, ¿quién pagó por estos estudios? Mi padre. Él se encargó de todo después de que me enfermé con paperas a los 19 años. Dijo que quería asegurarse de que estuviera bien. La doctora Morales tomó uno de los reportes y señaló la firma del médico. ¿Reconoces este nombre, doctor Raúl Vega? Era el médico de la familia. Muy amigo de mi papá. Sebastián, el doctor Vega, murió hace 5 años. Antes de morir hubo un escándalo. Lo acusaron de falsificar reportes médicos por dinero. Sebastián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Estás diciendo que mi padre...? No puedo asegurar nada, pero estos reportes definitivamente contienen información falsa sobre tu fertilidad. Esa noche, Sebastián llegó a casa con una botella de whisky y una caja de documentos viejos. Carolina estaba en la cocina, preparando té de jengibre para las náuseas. ¿Cómo te fue con el doctor?, preguntó ella sin mirarlo. Tenés razón, los bebés son míos. Carolina dejó la taza sobre el mostrador y finalmente lo miró. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confundido, enojado. Sebastián se sirvió whisky con manos temblorosas. Carolina, creo que mi padre me mintió durante 15 años. Ella se acercó lentamente. ¿Qué quieres decir? Sebastián le contó sobre la consulta con la doctora Morales, sobre los reportes falsificados, sobre el doctor Vega. Con cada palabra veía cómo la expresión de Carolina cambiaba de dolor a shock y finalmente a compasión. Dios mío, Sebastián, ¿por qué habría hecho algo así? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Abrió la caja de documentos que había traído del estudio de su padre, papeles que nunca había revisado después de su muerte, facturas, contratos, correspondencia personal, y entonces lo encontró. Una carta del doctor Vega, fechada 6 meses después de los estudios de Sebastián. Estimado Rodrigo, leyó en voz alta, como acordamos, el joven Sebastián nunca sabrá la verdad sobre su fertilidad. Los reportes modificados lo convencerán de que es estéril, tal como usted quiere. Espero que esto le sirva para mantenerlo enfocado en los negocios en lugar de formar una familia prematuramente, como usted me explicó que teme. Carolina se llevó las manos a la boca. Tu papá pagó para que te mintieran. Quería que me enfocara en la empresa. Pensaba que tener hijos joven arruinaría mi futuro, como él creía que había arruinado el suyo al tenerme tan joven. Sebastián arrojó la carta sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello. 15 años, Carolina. 15 años creyendo que era defectuoso. Nunca me permití enamorarme realmente, porque pensaba que no podía darle hijos a una mujer. Carolina se acercó y tocó su hombro suavemente. Sebastián, ¿sabes cuántas relaciones arruiné porque no podía comprometerme? ¿Cuántas veces evité el amor porque creía que no era suficiente? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sebastián. Carolina no lo había visto llorar nunca. Y lo peor es que te acusé a vos, la única persona que ha sido honesta conmigo, y yo dudé de vos. Sebastián, mírame. Él levantó la vista, los ojos verdes llenos de dolor y arrepentimiento. Perdóname. Por favor, perdóname por haber dudado de vos, por haberte hecho sentir que no confiaba en vos. Carolina tomó su rostro entre sus manos. Ya está, ya pasó. No, no está bien. Te lastimé cuando más vulnerable estabas. Estás embarazada, asustada, y yo... Sebastián, para. ¿Cómo podés perdonarme? Carolina se sentó a su lado en el sofá. Porque entiendo por qué reaccionaste así. Llevabas 15 años creyendo algo que definía quién eras. Cuando esa verdad se tambalea, es natural que busques otras explicaciones. Pero no debería haber dudado de vos. No, no deberías, pero lo entiendo. Sebastián la miró. Realmente la miró. Por primera vez en días. ¿Cómo te sentís? Con los bebés, digo. Carolina sonrió por primera vez desde el hospital. Asustada, emocionada, confundida. Se tocó el vientre, que apenas comenzaba a notarse. No sé cómo va a funcionar esto, Sebastián. No sé qué somos nosotros ahora. Yo tampoco lo sé. ¿Querés tocar? Sebastián dudó un momento. Después puso su mano grande y cálida sobre el pequeño bulto en el vientre de Carolina. Son reales, murmuró él. Muy reales. Y van a llegar en 5 meses, tengamos o no las cosas resueltas. Sebastián cerró los ojos.
sintiendo bajo su palma la vida que habían creado juntos. Carolina, tengo que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Esa noche en Nueva York fue solo por el champán y el estrés? Carolina lo miró directamente. ¿Quieres la verdad? Siempre quiero la verdad contigo. No fue solo por el champán. Llevaba 2 años sintiendo algo por vos, Sebastián. 2 años guardándome estos sentimientos porque eras mi jefe y yo era solo tu empleada. No sos solo mi empleada. ¿Qué soy entonces? Sebastián retiró su mano del vientre de Carolina y tomó sus manos. No lo sé, pero sé que sos la persona más importante en mi vida. Sé que cuando pensé que te podía perder en el hospital, sentí más miedo del que había sentido nunca. Y sé que estos bebés, nuestros bebés, no son un accidente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez el universo sabía lo que hacía cuando nos puso en esa situación en Nueva York. Tal vez todo esto estaba destinado a pasar. Carolina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás diciendo que quieres intentar que esto funcione? ¿De verdad? Estoy diciendo que quiero intentar amarte como vos te mereces ser amada, si me das la oportunidad. Sebastián, sé que empezamos todo esto por las razones equivocadas. Sé que fui un idiota al dudar de vos. Pero, Carolina, yo... ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de vos. Y creo que ha estado pasando desde mucho antes de Nueva York. Carolina se acercó hasta que sus frentes se tocaron. Yo ya me enamoré de vos, Sebastián, hace mucho tiempo. Cuando se besaron, no fue por conveniencia, ni por champán, ni por actuación. Fue porque finalmente eran honestos el uno con el otro. Y por primera vez desde que se conocían, ninguno de los dos estaba actuando. ¿En serio vas a cambiar pañales con traje de diseñador? Se rió Carolina, viendo a Sebastián practicar con un muñeco en la clase de preparación para el parto. Este traje cuesta menos que lo que gasto en gasolina en una semana, respondió él, luchando con los seguros del pañal. Además, nuestros bebés merecen un papá bien vestido. Habían pasado 2 meses desde su reconciliación y Sebastián se había convertido en el esposo más atento del mundo. Asistía a todas las citas médicas, había leído 3 libros sobre embarazos múltiples y había transformado su oficina en casa en una nursery que parecía sacada de una revista. Señor Mendoza, muy bien, dijo la instructora, aunque tal vez debería practicar con ropa más casual. Las otras parejas de la clase los miraban con curiosidad. Era obvio que no encajaban con el resto de los futuros padres de clase media, pero Carolina había insistido en tomar clases normales en lugar de contratar una instructora privada. Quiero vivir esto como cualquier pareja normal, le había dicho. En casa, Sebastián había sorprendido a Carolina cocinando. ¿Estás haciendo arepas? YouTube es muy educativo, dijo él volteando la arepa con cuidado, aunque creo que las tuyas quedan mejor. Están perfectas, mintió Carolina, probando el resultado quemado. ¿Desde cuándo cocinas? Desde que leí que las embarazadas necesitan sentirse mimadas. Carolina se acercó por detrás y lo abrazó. Ya me siento mimada. No tienes que cambiar tanto por mí. No estoy cambiando por vos, dijo él volteándose en sus brazos. Estoy cambiando por nosotros, por esta familia que estamos construyendo. El teléfono de Sebastián sonó. Era Ricardo. ¿No vas a contestar? Después. Ahora estoy cocinando para mi esposa. Pero Ricardo insistió, llamando 3 veces seguidas. Contesta, debe ser importante. Sebastián, hermano, necesitamos hablar, dijo Ricardo en cuanto contestó. ¿Puedes venir a la oficina? Estoy con Carolina. Lo que sea puede esperar hasta mañana. Es sobre Carolina, hay rumores, hermano. La gente está hablando. Sebastián miró a Carolina, que fingía no estar escuchando. ¿Qué tipo de rumores? Mejor ven, no es algo para discutir por teléfono. 1 hora después, Sebastián se reunió con Ricardo en su oficina. Su socio tenía una expresión preocupada. ¿Qué está pasando, Ricardo? ¿Estás seguro de que esos bebés son tuyos? ¿En serio me estás preguntando eso otra vez? Hermano, piénsalo. Una mujer que necesita desesperadamente el estatus social, un jefe millonario que cree que es estéril, es la estafa perfecta. Carolina no es así. ¿Cómo lo sabes? Se embarazó justo después de casarse contigo. ¿No te parece muy conveniente? Ricardo puso un folder sobre el escritorio. Contraté un investigador privado. ¿Hiciste qué?
Por tu bien, Sebastián, mira esto. El folder contenía fotos de Carolina en un café con un hombre que Sebastián no reconocía. ¿Quién es él? Se llama Miguel Santos, es médico, se vieron 3 veces el mes pasado. Sebastián sintió un frío en el estómago, pero trató de mantener la calma. Debe haber una explicación. Sebastián, despierta, ella te está usando. Los bebés probablemente son de él y ella te está haciendo creer que son tuyos para asegurar su futuro. Ya me hice las pruebas, Ricardo. Puedo tener hijos. ¿Y cómo sabes que los reportes no están alterados? ¿Cómo sabes que ella no arregló eso también? Ricardo se acercó a su amigo. Hermano, sé que esto duele, pero necesitas protegerte. Exige una prueba de paternidad. Esa noche, Sebastián llegó a casa con las fotos en su maletín. Carolina estaba en la sala, leyendo uno de los libros de bebés que él le había comprado. Al verlo llegar con esa expresión, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre soy honesta contigo. Sebastián sacó las fotos y las puso sobre la mesa de centro. ¿Quién es él? Carolina miró las fotos y palideció. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa. ¿Quién es? Sebastián, ¿puedo explicártelo? ¿Explicar qué? ¿Que estás viendo a otro hombre a mis espaldas? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Carolina se levantó con dificultad del sofá. A los 7 meses de embarazo, cualquier movimiento brusco le costaba. Es un médico especialista en fertilidad. ¿Para qué necesitas un especialista en fertilidad si ya estás embarazada? No es para mí, es para vos. Sebastián la miró sin entender. Estaba investigando sobre tu caso. Quería entender por qué tu padre había hecho lo que hizo. Miguel es amigo de mi primo, y él me estaba ayudando a buscar información sobre el doctor Vega. ¿Sin decirme? Porque quería sorprenderte. Pensé que si podía conseguir más información, tal vez podrías tener respuestas sobre tu padre. Sebastián se pasó las manos por el cabello. Carolina, ¿cómo se supone que debo creerte? ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Porque te amo, gritó ella, y inmediatamente se dobló del dolor. ¿Qué pasa? Me duele mucho la barriga. El dolor se intensificó, y Carolina se agarró del respaldo del sofá. Sebastián, creo que algo está mal. Cuando llegaron al hospital, Carolina ya tenía contracciones regulares. Era demasiado temprano. Los bebés solo tenían 32 semanas. «Doctor, ¿están bien?», preguntó Sebastián, sosteniendo la mano de Carolina mientras la examinaban. El estrés ha desencadenado trabajo de parto prematuro. Vamos a tratar de detenerlo, pero si no podemos, tendremos que hacer una cesárea de emergencia. ¿Los bebés van a estar bien? A las 32 semanas tienen buenas posibilidades, pero necesitarán cuidados intensivos. Durante las siguientes 6 horas, Sebastián no se separó del lado de Carolina. Las dudas sobre Miguel, las fotos, los rumores, todo desapareció frente al miedo de perderla a ella y a los bebés. Sebastián, murmuró Carolina durante una contracción, no importa lo que pase, quiero que sepas que te amo, que nunca te mentí sobre nada importante. Shh, no hables, concéntrate en respirar. Si algo me pasa, no va a pasar nada. Si algo me pasa, cuida a nuestros bebés. Y recuerda que esto, lo que sentimos, es real. No importa cómo empezó. Carolina, no me voy a quedar sin vos. Sin ustedes. No ahora que finalmente sé lo que es amar de verdad. A las 3 de la madrugada, los médicos no pudieron detener el trabajo de parto. Mateo y Isabela nacieron con 2 kilos cada uno, pequeños pero luchadores. Cuando Sebastián los vio por primera vez en la incubadora, supo sin ninguna duda que eran suyos. Tenían sus ojos verdes y la nariz de Carolina. «Son perfectos», susurró Carolina desde la cama de recuperación. «Son nuestros», dijo él besando su frente. «Y te pido perdón por haber dudado otra vez». «¿Otra vez?» Ricardo me llenó la cabeza de dudas. Sobre Miguel, sobre si los bebés eran míos. Carolina cerró los ojos. «Sebastián, necesito que tomes una decisión». «¿Qué decisión? O confías en mí completamente, o esto no va a funcionar nunca. No puedo vivir el resto de mi vida demostrándote que soy digna de tu confianza». Sebastián la miró, viendo el cansancio en sus ojos, el dolor de haber sido cuestionada una vez más. «Tenés razón, y confío en vos, completamente.
¿Qué vas a hacer con Ricardo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Al día siguiente, mientras Carolina descansaba y los bebés se fortalecían en la UCI neonatal, Sebastián se reunió con Ricardo por última vez. Quiero que vendas tu parte de la empresa. ¿Qué? Sebastián, hermano, solo estaba protegiéndote. No, estabas saboteando mi matrimonio porque no podés soportar verme feliz. Ella no es buena para vos. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y si no podés respetarla, entonces no podés ser mi socio. Sebastián se levantó para irse. Tengo una familia que cuidar ahora, Ricardo. Una familia que amo. Y no voy a permitir que nadie más los lastime. Esa noche en el hospital, Sebastián alimentó a Isabela con biberón mientras Carolina hacía lo mismo con Mateo. ¿Crees que vamos a saber cómo hacer esto?, preguntó ella. Vamos a aprender juntos, como hemos estado haciendo todo desde el principio. Te amo, Sebastián Mendoza, y yo te amo a vos, Carolina Mendoza. Por primera vez, cuando ella dijo su apellido, sonó completamente natural. Sonó como si siempre hubiera sido suyo. Mira, Mateo ya se sostiene solito, dijo Carolina, sentando al bebé en el sofá, rodeado de cojines. Sebastián levantó la vista de su laptop, donde revisaba los estados financieros de la empresa. Los gemelos habían cumplido 6 meses la semana anterior y cada día traía nuevos descubrimientos. Isabela había empezado a balbucear papá, aunque el pediatra insistía en que era solo casualidad, y Mateo había desarrollado una fascinación obsesiva con los zapatos de su padre. ¿Ya terminaste la tarea de la universidad?, preguntó Sebastián cerrando la laptop para darle toda su atención. Casi. Solo me falta revisar las fuentes para la bibliografía. Carolina se acomodó a su lado, con Isabela en brazos. No puedo creer que me falten solo 2 meses para graduarme. Estoy orgulloso de vos. No habría sido posible sin tu apoyo. La vida doméstica les había sentado bien a ambos. El penthouse ya no parecía una revista de decoración. Había juguetes por todas partes, fotos familiares en las mesas y un calor que antes no existía. Sebastián había aprendido a cambiar pañales en tiempo récord, y Carolina había descubierto que podía manejar una maestría, 2 bebés y un esposo workahólico en rehabilitación. Sebastián, hay algo que quiero mostrarte, dijo Carolina, poniéndose de pie. Encontré unos papeles cuando estaba organizando las cajas del estudio de tu papá. Había estado ayudándole a ordenar las pertenencias de su padre que habían estado guardadas en el sótano durante años. Era un proceso doloroso pero necesario, especialmente después de descubrir las mentiras sobre su fertilidad. Carolina regresó con una carpeta vieja. Creo que vas a querer ver esto. Sebastián tomó la carpeta mientras Isabela jugaba con sus dedos. Adentro había correspondencia comercial entre su padre y alguien llamado Rafael Restrepo. «Restrepo», murmuró Sebastián. «¿Ese no es tu apellido de soltera?» «Sí. Rafael Restrepo era mi papá». Sebastián siguió leyendo, y su expresión cambió gradualmente de confusión a shock. «Carolina, según esto, tu papá y el mío eran socios comerciales». «Lo sé. Sigue leyendo». Las cartas detallaban una sociedad empresarial entre Rodrigo Mendoza y Rafael Restrepo para desarrollar un proyecto tecnológico en Colombia. Los planes eran ambiciosos, una plataforma fintech que revolucionaría los pagos digitales en Latinoamérica. Esto fue hace 8 años, calculó Sebastián, justo antes de que tu papá muriera. Sigue leyendo la última carta. Con manos temblorosas, Sebastián leyó la carta final, fechada una semana antes del accidente de Rafael. «Estimado Rodrigo, he decidido enviar a mi hija Carolina a México. Es brillante y trabajadora, y creo que podría aprender mucho en tu empresa. Si algo me pasa, por favor cuídala como yo habría cuidado a Sebastián. Nuestros hijos podrían ser la clave para unir nuevamente nuestras familias y hacer realidad el sueño que nunca pudimos completar. Tu papá me envió aquí deliberadamente», susurró Carolina. «¿Lo sabías?» «No. Papá murió antes de poder decirme algo. Yo pensé que había conseguido el trabajo por mis propios méritos». Sebastián dejó la carta sobre la mesa y miró a Carolina. «¿Por eso te fuiste de Colombia realmente?» «Mi papá tenía deudas enormes después de que el proyecto fracasó. Cuando murió lo perdimos todo. Mi mamá me dijo que buscara oportunidades en México, pero nunca mencionó que papá conocía a tu familia.
Isabela comenzó a llorar y Carolina la calmó automáticamente mientras procesaban la información. Sebastián, ¿esto cambia algo para vos? ¿Cambiar qué? Lo que sentís por mí. Saber que tal vez mi papá me envió aquí con un propósito. Sebastián se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. Carolina, mira a nuestros hijos, mira lo que hemos construido juntos. ¿Crees que todo esto fue solo por los planes de nuestros padres? No lo sé. Ya no sé qué es real y qué es destino. Te voy a decir que es real, dijo él, besando su frente. Es real que trabajo contigo durante 3 años sin darme cuenta de que te estaba enamorando. Es real que elegí casarme contigo para protegerte, no para cumplir el plan de mi papá. Es real que cuando pensé que te iba a perder en el hospital, sentí que se me acababa el mundo. Carolina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si todo esto fue una coincidencia demasiado grande para ser casual? Entonces agradezco la coincidencia. Agradezco que tu papá fuera lo suficientemente sabio para enviarte aquí. Agradezco que mis problemas con la prensa nos hayan empujado a casarnos. Agradezco cada casualidad que nos trajo hasta este momento. Mateo gateó hasta ellos y se aferró a la pierna de su padre como pidiendo atención. ¿Sabes qué más es real?, continuó Sebastián levantando a su hijo. Que estos bebés no existirían si nuestros padres no hubieran soñado con unir sus familias. Tal vez ellos tenían razón desde el principio. ¿Entonces no te molesta saber que tal vez fuimos manipulados para estar juntos? No fuimos manipulados, Carolina. Fuimos guiados. Hay una diferencia. Carolina se acercó más a él. Te amo, Sebastián, sin importar cómo empezó todo esto. Y yo te amo a vos, sin importar los planes de nuestros padres, sin importar las casualidades, sin importar nada más que lo que sentimos el uno por el otro. Se besaron con Isabela y Mateo entre ellos, una familia completa y honesta por primera vez. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carolina. Ahora hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio. ¿Qué? Sebastián se separó de ella y con Isabela en brazos se arrodilló frente a Carolina. Carolina Restrepo Mendoza, ¿te querés casar conmigo? Ya estamos casados, tonto. Me quiero casar con vos porque te amo. No por conveniencia, no por escándalos, no por los planes de nuestros padres. Me quiero casar con vos porque elegí amarte y quiero elegirte todos los días por el resto de mi vida. Carolina se arrodilló frente a él, con Mateo en brazos. Sí, Sebastián Mendoza, me quiero casar con vos por amor. Incluso sabiendo que voy a quemar las arepas por lo menos 5 veces más, incluso sabiendo que voy a seguir corrigiéndote cuando hables en las juntas ejecutivas. Se rieron y los bebés los imitaron con sus risitas de 6 meses. Una semana después, organizaron una ceremonia íntima en el jardín del penthouse. Esta vez sí había flores, las que Carolina había plantado durante los meses anteriores. Esta vez sí había familia. La madre de Carolina había viajado desde Medellín y varios amigos genuinos que habían hecho durante el año anterior. Valeria también estaba presente, transformada después de haber encontrado su propio amor verdadero con un profesor de arte que no tenía dinero, pero que la hacía reír todos los días. Nunca pensé que diría esto, le confesó Valeria a Carolina durante la recepción, pero ustedes me enseñaron lo que es el amor real. Sebastián cambió completamente desde que te ama de verdad. Todos cambiamos cuando encontramos a la persona correcta, respondió Carolina. El brindis lo hizo la madre de Carolina, conectada por videollamada desde Medellín junto con las hermanas de Carolina, por Carolina y Sebastián, que demostraron que el amor verdadero puede crecer en cualquier terreno, incluso en uno que parecía imposible. Esa noche, después de que los invitados se fueran y los bebés estuvieran dormidos, Carolina y Sebastián se sentaron en su balcón, ahora lleno de plantas y vida. ¿Te arrepentís de algo?, preguntó Carolina. Sí, me arrepiento de no haberte dicho que te amaba antes. Me arrepiento de haber dudado de vos. Me arrepiento de todos los meses que perdimos actuando. Pero no me arrepiento de nada más, porque todo nos trajo hasta aquí. Carolina se acurrucó contra él. ¿Crees que nuestros papás estarían orgullosos? Creo que sabían exactamente lo que hacían cuando nos pusieron en el camino del otro. ¿Y si tenemos más hijos? ¡Más hijos! Sebastián la miró sorprendido.
¿No te parecen suficientes 2 bebés de 6 meses? No ahora, obvio, pero algún día te gustaría. Sebastián la besó suavemente. Me gustaría todo contigo, Carolina. Más hijos, más años, más vida. Todo. Incluso cuando Isabela tenga 15 años y traiga novios a casa. Especialmente entonces. Voy a necesitar tu ayuda para no espantarlos a todos. Se rieron, imaginando un futuro lleno de posibilidades que una vez habían parecido imposibles. En el monitor del bebé, escucharon a Mateo balbuceando en sueños. Isabela respondía con sus propios sonidos, como si estuvieran teniendo una conversación secreta entre hermanos. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Carolina. ¿Qué? Que empezamos fingiendo ser una familia y terminamos siendo la familia más real que he tenido en mi vida. No terminamos, Carolina. Apenas estamos empezando. 2 años habían pasado desde que los gemelos nacieron prematuramente en aquella noche de pánico que cambió sus vidas para siempre. Ahora, Mateo e Isabela corrían por el jardín del penthouse, persiguiendo las burbujas que Sebastián soplaba, mientras Carolina terminaba de preparar la decoración para la fiesta de cumpleaños. «¡Papá, más burbujas!», gritó Isabela, con su cabello rizado bouncing, mientras saltaba tratando de atrapar una. «¡Más! ¡Más!», la secundó Mateo, que había desarrollado la costumbre de repetir todo lo que decía su hermana. «Ya vienen los invitados, mis amores», dijo Carolina saliendo al jardín con una bandeja de empanadas. «¿Por qué no van a lavarse las manos?». Los niños corrieron hacia adentro, dejando a sus padres solos por un momento. «No puedo creer que ya tengan 2 años», susurró Sebastián rodeando la cintura de Carolina por detrás. «Y no puedo creer que sobrevivimos a los terribles 2 años», se rió ella recostándose contra su pecho. «¿Te acordás cuando Isabela aprendió a abrir las puertas y nos despertamos a las 3 de la mañana porque estaba reorganizando la cocina? ¿O cuando Mateo decidió que el inodoro era perfecto para bañar a sus carritos?». Carolina giró en sus brazos. «¿Qué, estás feliz?». «¿Feliz?». Sebastián la miró como si fuera una pregunta ridícula. «Carolina, hace 2 años no sabía lo que significaba ser feliz. Pensaba que la felicidad era cerrar un buen negocio o comprar un auto nuevo. Ahora sé que la felicidad es que Isabela me despierte a las 6 de la mañana pidiéndome que le lea el mismo cuento por 10ª vez. ¿Y no extrañas tu vida anterior? La libertad, las fiestas, dormir hasta tarde los fines de semana». «¿Estás loca?». Él la besó suavemente. «Lo único que extraño es el tiempo antes de conocerte realmente, porque no sabía lo que me estaba perdiendo». El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. La madre de Carolina había vuelto a visitar desde Medellín, esta vez acompañada de las hermanas de Carolina. Era la primera vez que toda la familia Restrepo estaba reunida en México. «Mija», exclamó doña Elena, abrazando a Carolina. «Cada vez que los veo me emociono más. Los niños están enormes y cada vez más parecidos a su papá», añadió María, la hermana menor de Carolina. «Especialmente Isabela, tiene esos ojos verdes idénticos». Sebastián apareció cargando a los gemelos, uno en cada brazo. «¿Quién quiere saludar a la abuela Elena?». Los niños se lanzaron hacia su abuela, que los recibió con lágrimas en los ojos. «Rafael estaría tan orgulloso», murmuró doña Elena a Carolina. «Sus nietos son hermosos y tú, mija, nunca te había visto tan radiante». «Estoy donde tengo que estar, mami». Más invitados fueron llegando. Colegas de la universidad donde Carolina había terminado su maestría, algunos empleados de la empresa que se habían vuelto amigos cercanos, y para sorpresa de todos, Valeria llegó acompañada de su nuevo novio, Pablo. «Carolina, feliz cumpleaños a los pequeños», dijo Valeria, entregando un regalo elegantemente envuelto. «Pablo, ella es Carolina, la mujer que me enseñó lo que es el amor verdadero». Pablo, un hombre sencillo con sonrisa cálida, estrechó la mano de Carolina. «Valeria me ha contado mucho sobre ustedes. Dice que son la prueba de que los cuentos de hadas existen. Solo si consideras que los cuentos de hadas incluyen noches sin dormir, pañales sucios y berrinches en el supermercado», se rió Carolina. «Los mejores cuentos de hadas son así», respondió Pablo, guiñándole el ojo. Sebastián se acercó al grupo. «Valeria, qué gusto verte». «Pablo, bienvenido a nuestra casa».
Sebastián, te ves diferente, observó Valeria, más relajado, más humano. El amor hace eso, respondió él simplemente, buscando la mano de Carolina. Durante la fiesta, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Carolina observó a su familia elegida. Doña Elena enseñaba a Pablo cómo hacer empanadas, mientras Valeria tomaba fotos. Sus hermanas perseguían a los gemelos por el jardín. Sebastián hablaba con sus empleados no como jefe, sino como amigo. «¿En qué pensás?», preguntó Sebastián, apareciendo a su lado con 2 copas de vino. «En lo diferente que es todo ahora. Hace 3 años mi idea de una fiesta perfecta era una cena silenciosa con un libro. Y mira esto. ¿Te gusta más ahora? Me encanta ahora. Es ruidoso, caótico, imperfecto, y es nuestro». Isabela corrió hacia ellos, con chocolate del pastel en toda la cara. «Mami, papá, quiero mostrarles algo». Los llevó hacia donde Mateo estaba leyendo un libro a sus peluches, imitando las voces que sus padres hacían durante los cuentos nocturnos. Y entonces el dragón se enamoró de la princesa y vivieron felices para siempre, decía Mateo con gran seriedad. «Como mami y papá», añadió Isabela, aplaudiendo. Carolina y Sebastián se miraron conmovidos. «¿Nosotros vivimos felices para siempre?», preguntó Isabela. «Sí, mi amor», respondió Carolina, «pero no porque seamos perfectos, sino porque elegimos amarnos cada día, incluso cuando es difícil». «¿Y van a seguir eligiéndose?», preguntó Mateo con esa precocidad que sorprendía a todos. «Cada día», prometió Sebastián, «por el resto de nuestras vidas». Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, la familia quedó sola en el jardín. Los gemelos se habían dormido en el sofá del living, agotados por la excitación del día. «¿Los llevamos a la cama?», susurró Carolina. «En un minuto. Quiero disfrutar esto un poco más». Sebastián abrazó a Carolina desde atrás, ambos mirando a sus hijos dormidos. «¿Sabes qué me dijo mi mamá hoy?», murmuró Carolina. «¿Qué?». «Que mi papá siempre decía que los mejores negocios eran aquellos donde ambas partes ganaban más de lo que esperaban. Tu papá era muy sabio». «Sí, porque esto es exactamente lo que pasó con nosotros, ¿no? Empezamos tratando de salvar nuestras reputaciones y terminamos ganando una familia completa». Sebastián la giró para quedar frente a frente. «Carolina, hay algo que nunca te dije». «¿Qué?». «La noche que nos casamos en Nueva York, cuando te besé por primera vez, supe que estaba en problemas». «¿Por qué?». «Porque ese beso no se sintió como actuación. Se sintió como llegar a casa». Carolina sonrió, tocando su rostro. «¿Y ahora cómo se siente?». «Como si hubiera estado viajando toda mi vida para llegar hasta este momento. Hasta esta casa llena de ruido y amor. Hasta estos niños que me despiertan cantando. Hasta vos que me enseñaste lo que significa realmente vivir. Sebastián Mendoza, después de 3 años de conocerte, todavía me haces suspirar como una adolescente. Espero seguir haciéndolo por los próximos 50 años». «¿Solo 50? Bueno, después de eso vamos a estar muy viejitos para suspirar». Se rieron bajito para no despertar a los niños. «¿Crees que nuestros papás sabían lo que iba a pasar cuando pusieron todo esto en movimiento?», preguntó Carolina. «Creo que esperaban que nos enamoráramos, pero dudo que imaginaran que íbamos a ser tan felices». «¿Tan felices cómo?». «Tan felices que a veces me despierto en la madrugada solo para asegurarme de que no es un sueño. Tan felices que cuando los gemelos hacen berrinche en público, todo lo que puedo pensar es que son nuestros berrinches. Tan felices que... ¿Qué? Que ya no recuerdo cómo era la vida sin ustedes, y no quiero recordarla». Carolina se puso en puntas de pie para besarlo. «Te amo, esposo mío. Y yo te amo, esposa mía, para siempre y un día más». En el monitor escucharon a Isabela murmurar en sueños: «Mami, papá, felices para siempre», y mientras cargaban a sus hijos hacia sus camas, Carolina y Sebastián sabían que su hija tenía razón. Habían encontrado su felices para siempre, no porque fuera perfecto, sino porque lo habían construido juntos, día a día, decisión a decisión, amor a amor. Algunas de las mejores historias, después de todo, empiezan con mentiras que se convierten en verdades, con conveniencias que se transforman en pasiones, y con 2 personas que descubren que
El amor verdadero no es algo que se encuentra, es algo que se elige cada día, para siempre.